Muy buenas a todos. El día de hoy mis compañeros Angela Joana Herrera, Kevin André Jaimes y quienes está hablando, Aida Alexander Silva, les venimos a explicar sobre el método de ordenamiento CycleSort. ¿Qué es este método? CycleSort es un algoritmo de ordenamiento que se utiliza para ordenar una matriz o una lista de elementos. Este algoritmo se caracteriza por ser de tipo in situ. ¿Qué quiere decir esto? Que no utiliza memoria adicional para realizar el proceso de ordenamiento. Este algoritmo funciona buscando el lugar correcto para cada elemento de una lista de entrada. O sea, en lugar de intercambiar los elementos del hogar, como en otros métodos de ordenamiento, lo que hará CycleSort es rotar estos elementos de la lista para colocarlos en su lugar correcto. La complejidad temporal de este algoritmo es O por n al cuadrado, lo que significa que su tiempo de ejecución aumenta cuadráticamente en relación al tamaño de la lista de elementos. También este algoritmo es útil para ordenar listas con elementos repetidos y también para listas con un rango limitado de valores. Autor y año de creación. El algoritmo CycleSort fue creado por Beatsort en 1959. ¿Quién era Beatsort? Beatsort era un matemático y físico estadounidense que trabajaba en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Beatsort diseñó este algoritmo originalmente para ordenar perlas, de ahí su nombre inicial. Esto, Su algoritmo no fue ampliamente conocido hasta que fue redescubierto y popularizado por Chen en 1990, quien lo renombró como ahorita lo conocemos, CycleSort, debido a la forma en que el algoritmo trabaja, rotando los ciclos de elementos hasta que cada elemento esté en su posición correcta. El funcionamiento general del CycleSort se basa en ciclos los cuales terminan cuando la posición y el índice externo coinciden. Vale aclarar que la posición y el índice externo no son lo mismo, puesto que el índice externo nos va a indicar dónde inicia la posición en medio del ciclo. Hay que tomar en cuenta el elemento actual que estamos manejando y compararlo con el resto del arreglo para determinar cuántos elementos son menores o iguales al que estamos manejando y así poder determinar su posición final y definitiva. Si al terminar el movimiento la posición y el índice no coinciden, la posición se restablece de manera que sea igual al índice externo. Un ejemplo gráfico sería este, en el que tenemos un vector de 10 posiciones y vemos que el índice externo inicia en 0, por lo que la posición también. En esta posición 0 tenemos el elemento actual 3. Este método de ordenamiento lo que hace es buscar elementos menores o iguales al elemento actual, contando desde la posición más 1. Entonces empieza a recorrer el arreglo desde la posición 1. Vemos que tenemos uno y dos elementos menores al elemento actual. Para ubicar la posición de este elemento, lo que se hace es sumarle la cantidad de elementos menores a la posición en la que estamos. Por eso tenemos que la posición es 0. Y como en este gráfico vemos, el 3 se ha ubicado en su posición final y definitiva, pero ha desplazado el 1. Por eso ese 1 se va a convertir en el elemento actual. Vemos que la posición y el índice externo no son iguales. Esto indica que el ciclo aún no ha terminado. Por eso vamos a igualar la posición al índice externo, quedando en 0. Entonces, empezamos a recorrer el vector desde la posición más 1, buscando elementos menores o iguales al actual. Vemos que no hay elementos menores a 1. Por eso, el 1 se queda ubicado en esa posición 0, siendo su posición final y definitiva. Podemos comparar aquí la posición y el índice externo. Vemos que son iguales. Esto quiere decir que un primer ciclo ha finalizado.
ubicando al 3 y al 1 en sus posiciones finales. Al finalizar el ciclo, debemos indicar que el índice externo va a aumentar sumándole 1, por lo que la posición también va a iniciar en 1. El elemento actual ahora es 5 y empezamos a recorrer el arreglo desde la posición más 1, que sería 2, para buscar elementos menores o iguales al actual. Entonces, empezamos y vemos que hay 1, 2 y 3 elementos menores, por lo que para ubicar la posición final le sumaremos esos 3 elementos menores a la posición, quedando el elemento 5 ubicado en la posición 4 y desplazando al 9, quedando como elemento actual. Comparamos la posición y el índice externo y vemos que no son iguales, indicando que el ciclo aún no acaba. Esto nos indica que la posición debe igualarse nuevamente al índice externo. Ahora, nos volvemos a ubicar en la posición más 1 para empezar a recorrer el arreglo buscando elementos menores o iguales a 9. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos menores o iguales a 9, por lo que se le va a sumar a la posición para ubicar la posición final del elemento 9. Entonces serían 7 elementos más 1, el elemento 9 quedaría ubicado en la posición 8. Y el elemento actual ahora es el 6. Comparamos la posición y el índice externo y vemos que no son iguales, por lo que el ciclo aún no ha finalizado. Esto indica que la posición debe igualarse nuevamente al índice externo, quedando el elemento actual 6, la posición 1 y el índice externo 1. Empezamos a recorrer el arreglo desde la posición más 1, buscando elementos menores o iguales a 6. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 elementos menores o iguales a 6, que sumados a la posición sería 5, siendo la posición final del elemento 6. Vemos que la posición final es 5 y el elemento desplazado, que ahora es el actual, es el número 4. Comparamos la posición y el índice externo y vemos que no son iguales, por lo que la posición vuelve a igualarse al índice externo. Buscamos en el arreglo, desde posición más 1, elementos menores o iguales a 4. Entonces tenemos dos elementos menores o iguales a 4, que sumados a la posición sería 3. Ahí es donde se ubicará el elemento 4 quedando en su posición final. Por eso el elemento actual ahora es 10, la posición es 3 y el índice externo es 1. Si las comparamos, vemos que siguen siendo diferentes, por lo que el ciclo aún no termina. Esto indica que debemos igualar nuevamente la posición al índice externo. Buscamos desde la posición más 1 elementos menores o iguales a 10. Entonces sería 8 elementos menores a 10, que sumados a la posición serían 9. Por eso, el elemento actual se ubicará en la posición 9 y el elemento actual desplazado sería el 8. Por eso tenemos como elemento actual 8, posición 9 e índice externo 1. La posición y el índice externo siguen sin coincidir. Por eso se vuelven a igualar, quedando elemento actual 8, posición 1 e índice externo 1. Buscamos en el vector elementos menores o iguales a 8 desde la posición más 1. Entonces, desde esta posición empezamos a buscar elementos menores o iguales a 8. 6 elementos menores a 8 más la posición serían 7. Por eso, el elemento actual se ubicará en la posición 7. Ahora, como elemento actual tenemos el 7. Y volvemos a comparar la posición y el índice externo.
siguen sin coincidir, por lo que la posición se vuelve a igualar al índice externo. Buscamos en el vector elementos menores o iguales a 7 desde la posición más 1. Entonces empezamos desde 2 para buscar elementos menores o iguales a 7. Y tenemos 5 elementos menores a 7, que sumados con la posición serían 6. Entonces, el elemento 7 se ubicará en la posición 6, desplazando al elemento 2, que quedará como elemento actual. Comparamos la posición y el índice externo, vemos que sigue sin coincidir, por lo que se vuelve a igualar al índice externo. Buscamos en el vector desde la posición más 1 elementos menores o iguales a 2, que es nuestro nuevo elemento actual, y vemos que no tenemos elementos menores a 2, por lo que el 2 se ubicará en esa posición ya definida. Vemos que el vector ya está ubicado y que la posición y el índice externo ya son iguales, diciéndonos que este ciclo ha terminado, ubicando al elemento 5, al 9, al 6, al 4, al 10, al 8, al 7 y al 2 en sus posiciones finales y definitivas. Bien, para finalizar realizaremos una pequeña explicación sobre cómo funciona este método de Cycle Sort y realizaremos una prueba respectiva para corroborar su funcionamiento. Bien, contamos con ciertas partes específicas. El ciclo externo. El ciclo externo lo que nos busca es encontrar la posición en la cual el elemento que estamos contando, desde la posición inicial hasta la penúltima posición, sea mayor. Es decir, encontraremos sobre los cuales el número sobre los cuales este es menor y lo ubicaremos en una posición mayor. El ciclo interno lo que busca es encontrar todo lo contrario, buscar la posición en la cual este número o este dato que estamos tomando se encuentra menor y ubicarlo de la manera, para buscar la manera que quede a la izquierda de sus mayores. Bien, el intercambio de elementos es fundamental. Este nos ayudará a encontrar la posición correcta siguiendo las condiciones anteriores. Y la búsqueda de posición correcta se utiliza mediante estos algoritmos. Mediante estos algoritmos no. Mediante los ciclos que nos ayudarán a buscar la posición. Bien, ahora pasemos a la prueba. Para esta prueba, este test, recibiremos tres entradas. La primera será la cantidad de fracciones que queremos que genere. Segundo será el máximo de numerador. Y por último, el máximo de denominador. Estas fracciones se generarán aleatoriamente y nos imprimirá en pantalla la fracción desordenada y luego el ordenamiento. Entonces, ejecutamos. En este caso generaremos 5 fracciones. El máximo de numerador será 12 y el máximo de denominador será 20. Bien, en pantalla en la primera línea vemos que generaron las 5 fracciones, las cuales las 5 de arriba son las que están desordenadas y abajo generó otras fracciones que están ordenadas. Bien, ejecutémoslos nuevamente con otros datos. Generaremos 15 fracciones con un máximo denominador 90 y un máximo denominador 60. Podemos ver si generó las 15 fracciones y abajo se encuentran respectivamente ordenadas. Bien, el código efectivamente funciona. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias.